tarde yo quiero orar a Dios, yo quiero creer. Ojalá que sea Dios quien ponga a la persona indicada, porque ya está bueno, ya esto. La verdad, yo siempre digo, yo me siento triste como pastor, como predicador y como ciudadano, los tiempos que hemos vivido, aquí, sobre todo aquí en Tudrí. No tenemos representantes, no tenemos cacique, no tenemos nada. Nosotros aquí somos como huérfanos, ¿ves? Aparte de las cosas que se hacen por allá. Yo quisiera que los candidatos electos le devuelvan la vida a esta casa. Quiero animarlos a que, bueno, como pastor, como predicador, estamos a sus servicios. Estaremos orando, estaremos creyendo. Sea quien sea, no puedo tener preferencia con nadie porque ya ni gente. No sé si Timro Batanés, aunque no, yo era, pero tío era nira. Ni escribo, negri, segri, ni jao era nira. Ni te puede botar un muda, ni me puede botar un chida. Pero sobre todo, ni puede botar un conecta porque con el niwe. Ni puede mirar para que ni me la quise me botar. Ahora, y si ni puede con ni me la yari con. Le contaba, un día leía una anécdota, dice que el gobierno de Rusia le dice a Estados Unidos, te vendo Alaska. Alaska es una nación como 4 veces más grande que Panamá, hablando en general. Estados Unidos dijo, bueno, te lo compro, Alaska es nieve, hielo. En aquel tiempo aquella gente criticaron al presidente porque el presidente estaba loco, se puso bruto porque tiene que comprar aquel, pero el hombre compró. Teniendo tanta tierra y compra, entre más tiene más suma. Con el tiempo aquel presidente, aquella generación pasó y Alaska descubre que había grandes fuentes de petróleo en Alaska. Y Estados Unidos no tiene necesidad de comprarle petróleo a ninguna parte del mundo porque aquel hombre compró, añadió, creyó de que su pueblo crecería. Hermano mío, compañeros, ojalá que podamos comprar, ojalá que podamos añadir, ojalá que podamos sumar, ojalá que podamos proteger. De verdad que sí. Yo tengo esperanza, yo tengo fe. Dice que si no amamos, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera. El amor no se jacta de la envidia. Quiero pedirle una cosa solamente a los candidatos. Ame esta tierra, por favor. Protéjalo, defiéndalo. Que la alma, yo creo que, hablando así, yo creo que la alma de este pueblo está volando, está en el aire, está a punto de pegar. Todavía hasta el día de hoy, tanto el gobierno como por alguna razón se mantiene. Por favor, devuélvale la alma a esta tierra, devuélvale la esperanza, devuélvanos la confianza. Amemos esta tierra, por favor. Si usted cree que tiene malas intenciones, entonces no debería de haber corrido. Ojalá que las buenas intenciones es porque usted ama a la comarca. Bendito sea el nombre del Señor. De verdad, no puedo decir ninguno, porque todos, casi la mayoría hemos conversado. No puedo odiarlo, no me cabe. Suliamente ni accorbatare dico, ni decidere drune a quale libro ora nie. Quando mani havene, ni da drune haere. Hanare io per non di core. Así que ngabo wawdi ari conectare le cricribodi. Y ari hatu ora ngabo ye pa que ngabo akawe ni me toda para poder que ni puede escribir qui, ni me lo guardare ngabo ni guido. Algún día cuando niña reina ni guarda, entonces ngabo ni ye con ni regalitores, ¿verdad? Como alguno comentaba el caballero aquí que nunca lo he visto hasta hoy y algunos otros. Solo quedan los recuerdos, la memoria, que se hable bien de nosotros y que no que se hable mal. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Cerramos nuestros ojos. Queremos agradecer a Dios por este hermoso día. La Biblia dice que este es el día que hizo el Señor. Yo soy del pensamiento, si Dios quiso bendecirte, si Dios quiso ayudarte, si Dios quiere que usted le sirva en este tiempo, no en otro tiempo. No tengo nada que envidiarle a la gente bíblica o no bíblica del pasado. No tengo nada que envidiarle a la gente bíblica o no bíblica del futuro. Yo tengo que vivir mi presente, yo tengo que vivir mi día. Yo tengo que saber que el Dios Todopoderoso sigue. Yo tengo que saber que Él es el que pone reyes y el que quita reyes. Él gobierna en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él siempre debe de ser el Dios Todopoderoso. Aquel Jesucristo también amó a la tierra. Siendo Dios, dice la Biblia, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y como siervo vino a la tierra. Jesús amó a la raza humana. Jesús amó a esta tierra. Yo quiero decirle que Dios sigue amando a nuestras comarcas. Nuestro Dios es el Dios de la comarca. Dios mío, yo le decía a alguien, ¿será que Dios se mudó a la comarca? Usted sabe que allá afuera murieron por miles. Gracias a Dios, aquí estamos completos, vivitos. El Dios de las comarcas, el Dios de nosotros, el Dios de esta casa, el Dios de este pueblo, siempre ha sido, es y será. Que Él ilumine nuestra vida.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, en este día. Aleluya. Gracias, Señor, por tantas cosas buenas. Gracias, Señor, porque me han escondido. Queremos la paz, queremos la seguridad, queremos que la gente de afuera nos respete, nos entienda que somos gente de raza, somos gente con criterio, somos gente con capacidad, somos gente que trabajamos, somos gente que podemos ser fructíferos. Dios mío, arranca de todos los corazones, de toda la mente, todas esas zozobras se quedan en estas elecciones. Y que haya un nuevo amanecer, que haya un nuevo luz, que haya un nuevo despertar, que haya un nuevo comarca con los líderes que usted ha de darnos en esta elección, oh Dios. Padre, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, por favor, en este día.